Suena muy bonito, como bien nos dijiste, muy bonito, pero luego a veces uno dice es muy bueno para ser verdad, ¿no? ¿Qué letras chiquitas hay ahí escondidas? Hay que leer esos poquitos. Yo siempre. Pau siempre te busca. Claro, pero es que esas son las que hay que preguntar. Hay que ser desconfiados. En el momento de hacer un negocio, hay que tener dudas y ser desconfiado. No todo es muy bueno siempre. Siempre hay letras chiquitas ahí escondidas. Claro. Que las letras chiquitas aquí vendrían en el momento de escoger ese multifamily, que realmente se rente al precio que tenemos estimado rentar. Porque la teoría suena muy bien, todo suena muy bonito, salgo, busco la propiedad, la encontré si es que la encuentro, con un profesional que me ayude a buscarla, ustedes saben dónde están bien ubicadas, pero al final del día eso conlleva también otros, lo que le llaman en inglés overhead o gastos extra, ¿no? Gastos adicionales que incluye reparaciones, mantenimiento, manejo de la propiedad. Hay muchas otras cosas envueltas en lo que es estos multifamiliares que vienen, se van a convertir en tu patrimonio y lo puedes hacer. Hola, yo soy Paulina Sodi. Y yo soy Eric Cuesta. Ya compraste tu primera casa y seguramente ahora te preguntas, ¿qué sigue? Bueno, una casa es un hogar, pero una segunda casa ya es un negocio. Exactamente. ¿Sabías que el 90% de los millonarios en este país han construido su fortuna gracias a los bienes raíces? Y no necesitas ser un magnate para empezar a coleccionar propiedades. Hoy vamos a hablar sobre cómo usar la plusvalía de tu primera casa para comprar la segunda y a lo mejor un multifamiliar sea el secreto mejor guardado. Así mismo es, deja de trabajar por el dinero, haz que los ladrillos trabajen por ti. Si quieres que tu apellido sea sinónimo de legado, este episodio es para ti. Esto es Desde Cero. No una, no dos, no tres, múltiples puertas te pueden convertir no solamente en millonario, pero también crear un patrimonio que realmente tenga un valor tangible. Y para eso, hoy en Desde Cero, vamos a tener una invitada nuevamente en los estudios para decirnos cómo lograrlo, cómo llegar a ese punto y, por supuesto, Paulina, tú tienes que empezar a tomar nota, ¿eh? No puedes parar ahí. Yo lo he dicho en otros episodios, mi querido Eric. Conforme van avanzando los temas, yo voy aprendiendo y yo voy ejecutándolo. Ya hablamos de la primera casa, pero hoy vamos a hablar de tener patrimonio a través de los bienes raíces. O sea, otra más. Empezar a generar dinerito, seguir comprando. Exactamente. ¿Y quién mejor que nuestra querida Gisela Rojas para hablarnos de este tema una vez más? Rojas de rojo. Muy bien, me encanta. Bienvenida. Gracias de nuevo. Un placer estar aquí. El gusto es nuestro, ¿eh? Sí. Y oye, te hago honor, ¿eh? Sí, mira, hoy te hago honores de rojo, venimos como los militares, listos para la batalla. Grandes mentes piensan igual. Exactamente, por eso estamos los tres sentados aquí, porque somos grandes mentes para ayudar a nuestra gente. Oye, eso hasta rimó, ¿verdad? Grandes mentes para ayudar a nuestra gente. Me gusta eso. Bueno, señores, miren, Gisela está aquí porque tenemos un propósito hoy, es educarnos todos, porque todos tenemos que empezar a educarnos sobre este tema que es tan importante y es tener un patrimonio, no solamente para dejárselo a quienes se queden cuando ya nosotros no estemos, sino para que ese patrimonio nos ayude en ese proceso de vivir la vida de la forma más cómoda posible, porque un patrimonio puede generar ingresos que son ingresos pasivos que nos ayudan a vivir de una forma muy activa. Y para eso, como ya nuestra Pau nos dijo, está nuestra Gisela Rojas. Gisela, vamos a empezar desde el principio, vamos a empezar desde cero. Ya tenemos la primera propiedad y yo quiero preguntarte, ¿qué debe tener esa propiedad para asegurarnos de que va a empezar a construir ese patrimonio? Todavía tenemos una sola puerta. Sí, por ahora, en el programa anterior hablamos de una sola puerta, cómo lograrlo y cómo tener los requisitos para que sea una buena inversión, porque esa va a ser la base de la construcción de nuestro patrimonio. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a construir ese patrimonio a partir de una puerta? Porque todo el mundo se queda en la primera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empezamos? Entonces, es bueno que más o menos dimos una antesala en el programa anterior y hablamos de que el gobierno, los préstamos que están avalados por Fannie Mae y Fannie Mac, que son préstamos muy accesibles para cualquier persona, y accesible digo porque desde un 1%, desde un 3%, desde un 5% podemos tener una propiedad, tener acceso a una propiedad, pues en este caso ser astutos a la hora de elegir esa propiedad. ¿Qué pasa? Que al tener la primera puerta, ya esa se puede convertir en un escalón para yo ir a la próxima, pero sería
un poco inteligente ir a la próxima si me vuelvo a comprar una sola casa, si el sistema norteamericano me permite que hasta 4 unidades puedan, si están las 4 unidades en un solo bloque, puedan ser consideradas como residenciales para la entidad que me quiere dar el préstamo para la casa. Pausa. Ajá. Pausa porque hasta yo quedé Ajá. medio enredado. Ajá, ok. No sé tu, Pau. Sobre todo cuando dices 4 propiedades en un solo bloque. Al hablar de bloque, ¿te refieres al lote, al terreno, al lugar en donde están ubicadas? Bueno, me refiero al edificio. Se le llama en lo que es el argot de multifamilies duplex, triplex y fourplex. Es decir, que en un mismo terreno hay una construcción que tiene una puerta o 2 puertas pegadas, o 3 puertas, o 4 puertas, 2 apartamentos arriba y 2 apartamentos abajo. Hasta 4 es considerada residencial, y al ser considerada residencial, yo puedo aprovechar todos los incentivos de un primer comprador con todos los beneficios que conlleva ser un primer comprador o tener una casa principal. Para esto podemos aclarar que hay algo muy importante: primer comprador o casa primaria, porque todo el mundo dice, ya soy primer comprador, ya perdí los beneficios. Es bueno aclararle a nuestra comunidad que casa primaria, usted puede comprar tantas casas usted quiera, aprovechando los beneficios de programas de préstamos con baja inicial, tantas veces usted quiera, siempre y cuando usted viva en alguna de ellas. Entonces, puedo comprar hasta 4 unidades, 4 apartamentos con un 3% de inicial. Buenísimo. Una casa de $500,000 que me va a dar una renta de $3,000, puedo comprar un multifamily de 500, 600, 700 con el mismo 3%, y va a ser la misma erogación de dinero, la misma inicial que yo voy a dar en una casa con una puerta que 4 casas con 3 inversiones y yo vivir en la cuarta. Muy bien. O sea, yo voy a traducir esto porque me encanta lo que estás diciendo y me Ajá. parece muy productivo. Vamos a traducirlo a tortillas y carnitas, arroz y caraotas y arroz con habichuela. Para que usted lo entienda, porque al final del día esto es desde cero y hay que entenderlo. Fíjense ustedes, esa propiedad que por primera vez vas a comprar no tiene que tener una sola puerta y una sola llave de entrada. Puede ser un edificio, como bien te explica Gisela Rojas, y en ese edificio hay varias unidades, pero ahí tú tienes que vivir para que eso cuente como tu casa primaria, es decir, tu residencia principal. El resto las alquilamos y le sacamos dinero. Hasta ahí llega la cosa. Bien dicho, me gustó eso. Ahora bien, si ya yo tengo esa propiedad, a lo mejor no compré un multifamiliar porque tengo una familia de 4 niños, mi señora, yo, somos 4 personas, a lo mejor dentro de un apartamento no cabemos todos, necesitamos una casa. ¿Cómo salgo de esa primera propiedad? ¿Cómo abro esa puerta y salgo por ahí corriendo y compro la próxima propiedad? ¿De dónde saco ese dinero? Porque tengo que seguir pagando el mortgage, Claro. la hipoteca. ¿De dónde sale el dinero inicial para esa segunda propiedad? Bueno, y aquí viene lo bonito del sistema, Eric. ¿Qué pasa? Que esa propiedad yo la voy a rentar, ¿verdad? La primera. La primera. Entonces tú dices, ajá, pero si esa ya tiene un mortgage o un préstamo sobre esa casa, ¿cómo me van a calificar para la otra casa si ya yo tengo con el mismo ingreso, voy a comprar otra que va a tener otro mortgage similar? Pongámosles allí. Y allí es donde se pone interesante y bonito el sistema, porque el sistema me permite, siempre y cuando sea mi casa primaria, que yo puedo agarrar el 75% del ingreso de renta para calificar a la otra. Y no solamente eso, tú sabes que es lo más bonito, que si yo agarro un fourplex y esto todavía no están alquilados, sino que lo voy a comprar, el banco me permite ir con renta proyectada de lo que se alquilaría, estas 3, y me lo calcula también como ingreso. Entonces tengo la que tenía atrás con un 75%, ponle $2,000, me agarro el 75%, más la renta de estos 3, puedo calificar esto, con esto anulo el mortgage que ya se pagaría esta y me lo toma en cuenta el banco para la otra. Suena muy bonito, como Sí. bien nos dijiste, muy bonito, pero luego a veces uno dice es muy bueno para ser verdad, ¿no? Ujú. ¿Qué letras chiquitas hay ahí escondidas? Hay Ay, que leer mi esos Pau- poquitos. Yo siempre. Pau siempre te gusta. Yo Claro, siempre, pero es que perdón, esas son las pero que hay que preguntar. hay que ser desconfiados en el momento de hacer un negocio. Hay que tener dudas y ser desconfiado. No todo es muy bueno siempre. Siempre hay letras chiquitas ahí escondidas. Claro, claro. Bueno, yo diría que las letras chiquitas aquí vendrían en el momento de escoger
ese multifamily, que realmente se rente al precio que tenemos estimado rentar. O sea, esa segunda propiedad, tú recomiendas que siempre sea una propiedad de 4 puertas, de un multifamiliar. Más de 2, 3 y 4 puertas. No puede ser más. Para que no, se siga considerando como vivienda. Claro. Pero ese es el tipo de vivienda que tú recomiendas para que te genere. Sí, para que te genere renta. O también, si nos vamos al tema de crecer patrimonio, también existe, y las leyes en todos los estados se están flexibilizando mucho con los llamados EDUs, ¿verdad? Unidades accesorias de vivienda dentro de la misma vivienda. Entonces tú puedes dejar la primera y dentro del garaje tú sacas un permiso en el condado y sacas 2 líneas de ingreso. Y allí no solamente vas a tener la renta de una puerta, sino puedes dejar 2. Un garaje que después de haberle sacado su permiso, tú lo conviertes y tienes una renta de $2,000, $2,500 y $1,000 el otro, y ya con eso se paga la renta y esos $3,000 son considerados el 75% para la otra. O un efficiency también, ¿no? Que Es mucha lo gente mismo. puede comprar. Ajá, es lo mismo, un efficiency o construir una casa si tienes un patio atrás, lo que llaman un mother-in-law suite, o eso lo puedes hacer con tu primera casa y ya dejar esa casa generando 2 ingresos. Si quieres ponerle como más salsita al caldo. Al taquito. Ajá, Exactamente. Entonces tú lo dejas allí y vas a la próxima. Y ya la próxima hasta 4 unidades, porque si te pasas de 4 ya es considerado comercial y ahí ya no hay ayuda, ya ahí no hay 3%, ni 5%, ni 1%, ya ahí es considerado un préstamo comercial y ahí va con intereses de comercial. Entonces, lo más inteligente para una persona de a pie que yo, mira, tengo mi negocito o estoy trabajando en una buena empresa, tengo buenos ingresos, yo me aprovecho del sistema en el buen sentido, Claro. sigo mi casa primaria, me mudo porque me tengo que mudar y hago sacrificios, ¿sí? Porque a veces la gente dice, ay, no, voy a tener el vecino de al lado, el de arriba, el de abajo, pero es un sacrificio que yo lo he experimentado con mis clientes. O sea, yo tengo un programa que es 3 años, 10 puertas. 3 años, 10 puertas. Te sacrificas 3 años de tu vida, pero esos 3 años de tu vida va a significar que tú tengas un ingreso pasivo de 6, 7, 8 mil dólares y tú te puedes retirar con parte de ese dinero cuando estés viejito y no tengas que ir a recostarte a la casa del hijo. Hablando de sacrificio, ¿cuánto tiempo tiene que vivir la persona en esa propiedad? Eso es muy buena pregunta. Fíjate, el FHA y los lenders en general, los prestamistas, dicen que tienes que vivir por lo menos 1 año, pero no hay un tiempo en el cual tú digas, mira, por ley tiene que ser 1 año, 2 años. Ya a partir del 6º, 7º, 8º mes, tú puedes irte a la otra casa. Entonces, si tú desde la primera vez haces una compra inteligente, ya teniendo un plan, una proyección, y tú dices, voy a organizar todo para que esa primera vivienda ya sea una buena vivienda que le voy a sacar alquiler, ya yo sé lo que me va a costar al año justo, ahorraste un poquito más de dinero, te preparaste, mejor crédito, ahora me voy a un fourplex o a un duplex o a un triplex. Cada quien lo hace a la medida que quiere. Claro. Pero, ok, ahora me voy a la otra, dejo rentada esta, el banco me agarra el 75% y me meto en la otra. ¿Qué es lo difícil de esto? Conseguir los multifamilies. Sí. No es fácil conseguir este tipo de propiedades, pero se consigue. Y a eso iba. Yo creo que es importante, porque en la teoría suena muy bien, todo suena muy bonito. Salgo, busco la propiedad, la encontré, si es que la encuentro, con un profesional que me ayude a buscarla, que ustedes saben dónde están bien ubicadas. Pero al final del día eso conlleva también otros, lo que le llaman en inglés overhead o gastos extra, ¿no? Gastos adicionales que incluye reparaciones, mantenimiento, manejo de la propiedad. Hay muchas otras cosas envueltas en lo que es estos multifamiliares que se van a convertir en tu patrimonio y lo puedes hacer. Ahora, Gisela, ¿se necesita tener un profesional como tú en la materia para manejar este tipo de multifamiliar? ¿O tú consideras que en la práctica es muy fácil para una persona a pie como yo, como Pau, que digamos, vamos a comprarnos un edificio de 4 habitaciones o de 4 departamentos y manejémoslo solo? No, ya definitivamente al pasar a este nivel, tú necesitas un profesional. ¿Por qué?
porque ahí empieza el tema de las estructuraciones, ¿verdad? En el cual recuérdate que todas las propiedades, no en todos los estados, pero en la mayoría de estados existen lo que llaman un homestead exception, que te protegen la propiedad si te demandan y todo eso. Entonces ya tú ahí tienes que pensar un poquito más arriba, porque la casa que dejas atrás ya pierde su homestead exception y pasa a la próxima donde vives. Pero al perder el homestead exception, yo me tengo que asegurar y proteger, porque esto es algo que nadie habla, Eric, la protección de ese bien. Hay que hacerle su LLC, hay que manejarlo como una empresa, que esa empresa también, cuando tú administras la propiedad, puedes tener crédito comercial, crédito de empresa que tú lo puedes utilizar también para tú seguir creciendo tu patrimonio y hacer un trust muy importante. Porque ahora cuando viene la administración de las propiedades, viene un inquilino que no le gustó cómo lo trataste, que no se portó bien, vienen las demandas y allí ya tú tienes que tener una protección de los bienes que vas dejando atrás a través de estructuras. Entonces los trusts, por algo simple para no ponernos en este tema, pero sí es importante. Un trust, por ejemplo, cuando tú tienes propiedades, están a tu nombre. Aparece Eric Cuesta, si tú buscas en el county, Miami-Dade County, el Orange County de Orlando, aparece Eric Cuesta, aparece Gisela Rojas. Cuando tú haces un trust, inclusive ni siquiera con una LLC estás protegido, pero tú haces un trust y aparece Trust by, nadie sabe quién es tu propiedad. Si un inquilino mañana te quiere demandar, no es que no te pueda demandar, es que va a ser más difícil encontrarte, que es lo que está a tu nombre. Entonces, a la medida que yo voy creciendo, mi patrimonio tiene que ir paralelo a ir protegiendo, número uno, ese patrimonio, porque inclusive yo pasé hace una semana, un señor, estábamos cambiando portafolio a multifamily, lo chocaron ahí en Orlando, le dieron, y mientras la empresa de seguro averiguaba, el señor no me quería hacer caso de hacer un trust y bueno, 4 propiedades, un lien en la propiedad mientras se averigua quién era el culpable, y no se puede vender la casa. Si hubiese estado en un trust, no digo que no sea, pero hubiese sido más difícil encontrarlo para demandar. Hay más protecciones cuando estás... Y eso no se lo dicen a la gente. A medida que tú vas creciendo, te tienes que ir protegiendo y haciendo flujo de dinero. No se lo dicen a la gente, y también hay personas que dicen, no, es que yo quiero quedarme con el 100% de las ganancias. Esas personas cobran mucho, que al final, bueno, si lo pones en una balanza, lo barato a veces sale caro. Pero uno de estos profesionales, para que la gente tenga un poco de noción, ¿cuánto llega a cobrar por estos servicios? Por un trust. Por un trust y por administrarte la propiedad. Bueno, por administrar la propiedad está entre un 8 y un 12%, depende de la zona. Del total de la renta. Mensual. Es decir, si esa propiedad me genera $20,000 al mes, un 8%, vendrían siendo $800. Tienes ahí como $2,000 que tienes que pagar más o menos. Entre una cosa y la otra, pagarle a ese profesional que la va a estar administrando. Claro, y tu LLC que te cuesta en el Departamento de Estado $135 y un profesional que te haga un trust puede estar entre $1,000 y $5,000, depende de lo que tú vayas a poner en trust, pero ponte que una propiedad puede ser $1,000, pero también hay páginas web donde lo puedes hacer tú y están avaladas igual por abogados. ¿Cuáles son estas páginas? LegalZoom es una de ellas que me recuerdo así de memoria, pero hay otras. Pero LegalZoom es una que tú puedes hacer un trust desde $400, $300 y te dice, mira, ponga su casa aquí, lo notarías, vas al registro, no es nada complicado. La gente dice, hay un trust, no, pero si lo hacemos de esta manera, es algo accesible para que nuestra gente, mientras agarra dinerito y pueda pagar el abogado, ¿verdad? Se está protegiendo. Y ese era el punto que queríamos llegar, o que quería yo llegar con esa pregunta, y es prácticamente cómo me organizo, cómo realmente funciona esto desde lleno, ¿no? O sea, cuando estamos ya en el meollo y tomamos esa decisión. Papeles, vamos a hablar de documentos necesarios para llegar a esa transacción, porque tampoco es una transacción común y corriente como es la de una compra de una propiedad. Cuando llego a una constructora contigo, llegamos a un acuerdo, tú haces la negociación, llegamos al interés necesario y ahí cerró todo, me entrega mi llave el día del cierre, bye bye, chao, gracias. Ahora hablemos de documentación para lograr comprar un multifamiliar. ¿Qué necesito? Hay seguros diferentes que debo comprar para esa propiedad. O sea, quiero saber qué es lo que yo necesito para llegar a comprarla, y después que la compro, ¿qué tengo que anexarle a esa propiedad para poder seguir manejándola? Sí, como
estamos hablando de un multifamiliar residencial, me van a pedir los mismos requisitos que para una casa primaria porque sigue siendo mi casa primaria. No hay cambio en los 2 años de historial de empleo, 2 años de taxes. Siempre hay algunas excepciones, ¿verdad? Pero en general, un crédito dependiendo del programa. Yo siempre recomiendo que tenga más de 680 arriba, pero a partir de 580 de crédito, usted puede comprar un multifamily, pero ya sabe que la tasa de interés va a ser más alta. Ingresos que se muestren igual de 2 o 3 meses que el banco pueda hacer. Con un multifamily, también las personas pueden pedir las ayudas que nombramos en el programa anterior, porque se trata de vivienda principal. Siempre y cuando sea tu vivienda principal, es categorizada así. Mientras no tengas más de 4 puertitas. Ahora, el seguro, si por ejemplo, es más alto. El PMI, el seguro de préstamo hipotecario, también va a resultar más alto. Y esos son costos que tenemos que tener. Y definitivamente el costo de administración de propiedades es un costo que tenemos que tomar en cuenta y que mucha gente dice, no, yo lo administro por mi cuenta, yo estoy pendiente. Y hay muchas cosas que siempre salen de la mano. O sea, la persona tiene que asumir que un inversionista tiene que tener mente de inversionista, que si tú vas a utilizar tu tiempo para ir a arreglar un carrito que lanzó alguien por la tubería y se tapó, y tú tienes que salir a las 12 de la noche, eso ya te quita tiempo y tú no lo quieres pagar el 10% porque, ay, no, pero ese 10% tú puedes estar produciendo. Y esa mentalidad de inversionista a la hora de tener patrimonio es muy importante. Hay gente que compra una casa y dice, no, yo la administro yo. Pero no, porque yo que trabajo yo tengo empresa de property management también, y eso es difícil lidiar con inquilinos, no es fácil. Los tipos de contrato que hay que hacerle a los inquilinos, vas a largo plazo, hacer la selección de los inquilinos, si el inquilino inclusive puede tener un buen crédito, pero bueno, la empresa lamentablemente como está pasando ahorita, las grandes cuantos no han recortado de Amazon, de la otra, y ya era bueno, pero ya no tiene trabajo. ¿Qué vas a hacer tú con eso? Si no pagó, vas a hacer un eviction, vas a entrar. Y esas son cosas que hay que llegar a la realidad para saber que todo eso forma parte de construir patrimonio. No es así bonito como tú dices, esas son las letras chiquitas que tú dices. Y para eso también hay que tener un colchoncito, porque claro, va a haber de gastos, reservas. que hay que arreglar cosas que se rompan, que hay que remodelar el departamento porque a lo mejor no te lo dejaban en las mejores condiciones, en fin, muchas cosas. La vacancia, porque a lo mejor en estos momentos que está difícil la renta yo siempre le digo a la gente, guárdame 2 mesecitos porque la renta no está fácil rentar. A eso voy. ¿De cuánto debe de ser ese colchoncito adicional que hay que tener? Yo diría de 3 a 4 meses. De 3 a 4 meses. Sí. ¿Y cuánto, por ejemplo, en el momento en el que yo me decido que voy a comprar esta propiedad, que va a tener 4 departamentos o 4 cuartos o como que queramos llamarlo? Muchas veces hay que remodelar estos lugares. No están en las mejores condiciones si es que lo quieres rentar de una manera rápida y fácil. ¿Cuánto más o menos hay que calcular que no supere ciertas cifras para que sí siga siendo un negocio, pero a la vez pues puedas invertir en él para remodelarlo y Antes lindo? de que Gisela responda, yo quiero sumarle esa pregunta que te hace Paulina, que me parece extremadamente válida, porque al final del día casi todos estos lugares hay que meterle un poquito de dinero, invertirle un poquito de dinero. Le sumo un poquito a esa pregunta. Si hay que, o sea, ese dinero que hay que tener para más o menos poder entrarle y darle su retocadita, pero el banco te podría apoyar con algo de dinero si estás en esa transacción de comprar un multifamiliar. Sí, fíjate que hay un programa de primer comprador de casa primaria que se llama el FHA 203K, que te permite, te coloca dentro del programa de préstamo reparaciones de esa propiedad, igual con el interés más bajo, con la inicial más baja, igual con el 3.5, y tú buscas a un ¿cómo se llama? Ajá, un contratista, un general contractor, y ese general contractor certificado, tú le entregas el presupuesto y el banco te puede dar ese dinero para primer comprador. Se llama el FHA 203K. ¿Y cuánto debe de ser esa cantidad? ¿Qué porcentaje del valor de la propiedad tú recomendarías que se meta para remodelación para que sea negocio? Depende.
O sea, todo depende en lo que tú lo puedas rentar. Entonces, para esto es muy importante también cuando estamos hablando de inversiones, la inspección. Antes de comprar una propiedad, ya cuando vamos un poquito más a construir patrimonio, lo tenemos que hacer igual en nuestra primera casa, ¿verdad? Pero ahorita que vamos a un poco para saber el monto de la propiedad, entonces tenemos que contratar compañías de inspección. Estas compañías de inspección son alguien ajeno al banco o al vendedor y uno la contrata para que te digan qué daños tiene la propiedad, si la propiedad está en buenas condiciones y ellos te dan un informe detallado, son inspectores certificados por el Estado y ellos te dicen y te dicen cuánto puede costar. Entonces tú negocias, tú puedes en ese momento negociar con el vendedor, mire, me salió todo esto, usted lo arregla, me lo baja del precio, ya allí puede empezar una negociación. Y luego, pues, si no, y todavía el precio pueda estar económico, accesible, pues yo asumo. Y yo diría que, wow, o sea, yo diría que un 10, un 15% no más de allí para que pudiera ser negocio. En reparaciones que vengan de mi bolsillo, de mi bolsillo. Ya, y si lo considera el banco, me imagino que el banco considera el valor de la propiedad, lo que estás pagando por ella para poder darte esa cantidad. Es decir, que si es un 15%, pero la propiedad no sostiene ese 15%, no lo aguanta, entonces te tocaría a ti entrar con esa otra cantidad para hacer esas reparaciones. Más o menos esa es la onda, ¿verdad? Más o menos. Que se le pudiera pedir lo que le puedes pedir al banco, hasta donde llegue la propiedad con esa valorización. Ahora, que se hay algo hizo. muy importante que también es bueno que conozcan nuestra comunidad, que no solamente con el banco. Estamos hablando de que con el banco las personas puedan comprar. Hay personas que no tienen papeles, Hay otras entidades, que ¿no? tienen ITIN, que tienen crédito malo, pero que tienen negocios y dinero que producen aquí en los Estados Unidos. Entonces, para eso existe una forma de financiamiento en bienes raíces que se llama financiamiento creativo. Con financiamiento creativo no interviene el banco, pero sí interviene un abogado y tú haces los mismos papeles que te puede hacer un banco a ti, pero solamente con el vendedor. Y tú negocias con el vendedor. Es decir, por ejemplo, si el FHA te dice un 3.5%, tú con un financiamiento creativo, que existen diferentes formas, yo puedo decirle al vendedor, mira, pero tú me puedes dejar entrar con un 1% y en 6 meses te pago el otro 2% a un interés del 3%. Estas negociaciones se hacen muy bien con el vendedor, pero claro, tú sabes que a veces todo es negocio en este mundo y estas cosas no se las dicen a las personas aquí, pero eso se hace muchísimo. Nosotros los inversionistas que estamos metidos en el negocio, lo hacemos mucho, negociamos directamente con el dueño y cualquier persona, si usted se va a Zillow y usted busca Sell by Owner, esas 3 frasecitas no están listadas por ningún realtor, no hay ningún realtor, no hay nadie, y usted negocia directo con el dueño porque a veces esas personas que venden esas buenas oportunidades, la mayoría no están en el MLS, no están en las plataformas de los realtors. Estamos hablando de inversiones, de patrimonio, por eso lo traigo a colación para que nuestra gente se informe bien. Y si no está en el MLS, que para quien no lo sepa es el listado donde todo agente de bien raíz entra y puede ver las propiedades que están en venta o en proceso de venta en todo el país, en todo Estados Unidos. Si no está listado ahí, ¿cómo das con esas propiedades? ¿Cómo te enteras de que existen? Bueno, ahí te estoy diciendo unas cosas clave. O sea, solamente en una plataforma muy conocida como Zillow, que tiene acceso todo el mundo, hay que tener, a veces no son 100% fiables, pero las propiedades que están no son fiables porque a veces ya la vendieron y cuando tú llamaste ya todavía la publican. No la han quitado del Pero sistema. las propiedades existen. Entonces, si tú haces un trabajo extra de meterte en Zillow, en plataformas como PropStream, que yo la uso mucho, y en esas plataformas tú buscas Sell by Owner, vendida por su dueño, y te aparecen listados, y hay filtros, pones multifamily, Sell by Owner, aparecen 3 o 4, pero uno llama y uno dice, mira, no tengo crédito, no declaré buenos taxes, porque ese es otro problema de las personas. O sea, yo que tengo también empresa de taxes, porque yo he hecho un ecosistema no dentro de mi tienes, empresa. Gisela. No, Gisela no tiene toda una burbuja. No, lo que pasa es que yo he hecho un ecosistema para que mi gente esté ahí, tenga todo en uno. Gisela, y preguntándote acerca, mencionas los impuestos y me llama mucho la atención. ¿Tú recomiendas que si, por ejemplo, tenemos planes de comprar una primera propiedad para empezar ese patrimonio o ese multifamiliar,
que antes de ir a hacer los impuestos vayamos con un agente de bienes raíces para que nos diga, o por lo menos una persona conocedora que nos diga exactamente qué es lo que tenemos que hacer con nuestros impuestos? Sí, eso es una parte de preparación. Muy bien. O sea, tú antes de hacer todo esto, y ella lo dijo muy bien al principio, un contador, tu agente de bienes raíces, tu banco y un abogado o una casa de título. Ese es el equipo. Porque si la gente, acuérdate que dice, no, yo quiero que me den reembolso, 10,000, 100,000, 2,000, y la gente gana bien, pero no declara la cosa porque está bajo el colchón. Exacto. Entonces ahí, cuando van a ver los taxes, no califico un FHA, un convencional. Y para eso también, para inversionistas, están los préstamos. También podemos hablar de los programas para inversionistas como el DSCR, que das un 20% y no te revisan taxes y no te revisan ingresos, ni si trabajas o no, solamente que la propiedad tenga el valor equivalente a lo que tú vas a pagar mensualmente y con eso te aprueban un préstamo, pero ahí 20% adelante. Que, seamos honestos, no todo el mundo tiene ese 20%. Entonces, si no tienes el 20%, es el financiamiento creativo, porque tú negocias directamente, entonces la gente dice, ay no, pero no vayas solo con un abogado o una casa de título. Tú llamas, preguntas, la propiedad está así, oye, me gustó, hice un buen negocio, venga el abogado que haga el documento, se firma como se tiene que firmar, igualito tienes un préstamo, igualito si no pagas, el que no te va a quitar la casa es el banco, sino es el dueño de la casa. Exactamente. Ahora, hay una tendencia muy interesante en las redes sociales y por todas partes. Creo que ustedes como profesionales lo mencionan mucho cuando ya la persona tiene una propiedad y quiere empezar a invertir, a mover dinero y sacar de donde haya para mover su patrimonio. ¿Qué es un HELOC? Bueno, ¿qué es eso? Sí, un HELOC es un Home Equity Line of Credit. En español. Me queda igual. Una línea de... es una línea de crédito contra tu propiedad. Contra la propiedad. O sea, si tu propiedad, tú, por ejemplo, ahorita hay mucha gente que compró en el 2020, 2021 durante la pandemia. Tú sabes que hubo un momento en el mercado que eso subió muchísimo y esas propiedades agarraron 100, 200, 300 mil dólares, pero lo compré a un interés muy bajo, a un 3, a un 4, inclusive yo vendí propiedades a 1.90% de interés anual en el 2021. ¿Qué pasa? Que ahí hay un dinero también guardado, que la gente está ahí parado en la casa. Nadie sabe porque no sabe cómo sacarlo. Entonces uno va a un banco y le dice, mire, sin tocar la hipoteca principal, sino la hipoteca principal sigue con ese 3%. Yo no voy a tocar y yo pago lo mismo mensual, pero yo quiero aprovechar esos 100,000 dólares de revalorización. Bueno, voy al banco, pido la línea de crédito, el banco te va a pedir igualito. 2 años de trabajo, 2 años de taxes, tu crédito ahí piden crédito alto, más de 680 y más nada, y la valorización de la casa. El banco manda a hacer una tasación para ver si eso subió efectivamente y tú sacas tu dinero, te dan hasta el 80% de lo que se haya valorizado. Si son 100,000, te dan 80,000 y tú con eso puedes invertir para tu multifamily, por ejemplo. Qué maravilla. Y hay algo muy chévere que no solamente es el HELOC. Hay un programa que se llama HELoan, que lo estoy usando mucho, porque ¿qué pasa? Siempre el mismo problema. Tengo el crédito no muy bueno y mis taxes no lo hice como debe ser. Entonces viene la otra parte que es el HELoan, que corresponde al DSCR del inversionista. Es decir, haces el mismo proceso, pero allí no te piden ni taxes ni te piden ingresos. Tienes que tener un crédito alto y la propiedad que tú vayas a comprar con ese dinero tiene que darte el mismo monto del préstamo para tu comprar. Es decir, tienes 2 opciones. Un HELoc te sale más barato, el interés, y el HELoan te sale un poquito más alto, pero igual lo puedes hacer. Eso para los que ya tienen propiedades, anoten muy bien esas siglas, es HELoc, H-E-L-C. L-O-C. Y el otro es HELoan. HELoan. H-E-L-O-A-N. Exactamente, ahí es donde usted... Por eso, ¿sabes, Pau? Que mucha gente me preguntaba o me pregunta constantemente,
pero a mí ¿alquilo o compro? ¿Cuál es la diferencia? ¿Para qué comprar si puedo alquilar y que otro se encargue de mantener el lugar y arreglar y no me tengo que gastar el dinero? Ahí está la gran diferencia. Cuando dentro de 3 años dices, ¿ahora qué hago? No tengo un peso encima, termino el contrato de alquiler, me llevo mis $2,000 de depósito y hasta ahí llegó la transacción. Pero con una propiedad, cuando compras tu primera propiedad, ya pasan 2-3 años y tienes 100, 50, 70, $65,000 con lo que puedes empezar a invertir, y así se va creando un patrimonio, que creo que es lo que la base de este episodio de Desde Cero, es esa creación de ese patrimonio a través de los bienes raíces. Sí. Ahora bien, hay que protegerlo. Y ese es nuestro WTF, si te parece, Pau. Adelante, por favor. A no ser que tengas otra pregunta. No, es todo tuyo, es ¿Sí? tu momento. Dale, Venga, pues, dale. vamos a darle con todo. WTF, señores, y te lo pregunto. Ajá. ¿Cómo, WTF, protegemos ese patrimonio correctamente? ¿Cuál es tu recomendación? Trust, hacer un trust. Y bueno, me puedo ir un poquito más allá rapidito. Que trust, si lo traducimos al español, sería como un testamento. Un fideicomiso. Fideicomiso. Ajá, no es lo mismo No es lo testamento que Es que en español y en fideicomiso. inglés incluso la palabra testamento no es lo mismo, ¿no? Exacto. Entonces, Por ejemplo, un trust te evita ir a un juicio que se llama probate, que van todos los bienes, cualquier persona que se muere. El trust es el único documento, es el único instrumento legal que no baja un trust, sino pasa directamente a tus herederos. Es una manera de proteger tu heredero y tu patrimonio. Y voy un poquito más, ya que estamos hablando de inversiones. No solamente el trust, sino que esa propiedad, tenemos algo muy bueno para seguir haciendo patrimonio, Eric. Es que si yo hago 2 LLC, una donde protejo el patrimonio completo de los 500, $400,000 de la casa, y hago una LLC de administración de propiedades para administrar las rentas, no ligo aquí. Si hay una demanda, no meto los $500,000, sino solamente esta va a ser la visible, los $2,000 o los $3,000 que me paguen mensual de esa renta. Entonces, ¿qué pasa? Con esta misma LLC de administración de propiedades, yo puedo hacer algo que se llama business crédito corporativo con esa empresa, LLC, una dirección comercial, estructurarla, tú sabes, una dirección, todo eso, y eso al tener business credit de esta empresa, yo también puedo seguir creciendo matrimonio. Ese es un truco buenísimo, pero bueno, ahí lo Así dejamos. que importante, un fideicomiso desde el inicio, es decir, Desde tan pronto tu demos el primera primer paso propiedad. de la primera propiedad, Sí. ándele con un fideicomiso, así que ya sabes, Pau, anota esa también. Yo ya Te toca todo, empezar. yo hasta lo grabo. Ya está. Gisela, mejor de ahí se daña. Gracias por enseñarnos desde cero cómo crear patrimonio a través de los bienes raíces. Un tema que a muchos nos preocupa porque, claro, queremos dejar algo, pero a la misma vez también queremos vivir de eso que vamos construyendo en el proceso. Claro. ¿Te gustó, Pau? Me encantó, sobre todo porque estamos en una época en la que la estabilidad laboral no existe. Entonces ya no existen esos trabajos en donde la gente duraba 20, 25, Claro. 30 años en una misma empresa. Entonces, si ahorita están teniendo un buen empleo o una manera en la que puedan protegerse a futuro, es el momento de hacerlo, y estos son excelentes tips. Absolutamente. ¿No? Y por eso, mira. ¡Vámonos! ¡Ay, plata! Déjame tirar más. Gisela, muchísimas gracias, Gracias como a siempre, un ustedes, placer. sí. Y ustedes ya lo saben, denle like, comenten, compartan, píquenle a la campanita, y nosotros nos vemos la próxima semana en esto que es Desde Cero.